Buenas tardes. Otra vez con el licenciado Carlos González Merino, de sus amigos de este licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. Pues aquí solicitándole otra vez asesoría de respecto a lo que acontece ahorita con los trabajadores en las circunstancias que estamos de la pandemia. Lucy, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Marco. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes. Pues empezamos, Lucy. ¿Qué preguntas tendríamos? Sí, bueno, el tema que vamos a tratar el día de hoy, licenciado, es la cuestión del riesgo de trabajo ante la situación del COVID-19, porque hay muchas dudas respecto a cuándo un trabajador debe de hacer uso de sus derechos y resguardar su integridad física ante la negativa de las autoridades de brindarles precisamente ese resguardo domiciliario. Pero antes de que iniciemos este punto, me gustaría que usted iniciara explicándonos qué es un riesgo de trabajo. Bueno, el riesgo de trabajo se señala como todo aquello que es enfermedad o accidente que se tenga en el trabajo, en el centro de trabajo donde está adscrito el trabajador, y o en el curso de su domicilio a su trabajo o del trabajo a su domicilio. Eso es todo lo que ocurra en incidentes que se exponga la salud, ya sea física o mental del trabajador. Ahí en estos casos procede el riesgo de trabajo. Sí. Entonces, como tal, podemos considerar que si el infectarse del virus del COVID-19 es una probabilidad que existe desde el momento en que yo salgo de casa, esa es la razón por la cual también se debe de considerar como riesgo de trabajo, independientemente de que ya sabemos que es un virus que se puede contraer y que en algunas personas que tienen vulnerabilidad puede ocasionar secuelas importantes, incluso puede ocasionar la muerte a estas personas. Razón por la cual se debe de considerar como riesgo de trabajo. ¿Es así, licenciado? Sí, mira, como es una pandemia que nunca habíamos tenido, no está clasificada dentro de la tabla de enfermedades que establece la Ley Federal del Trabajo. Pero al respecto, la Suprema Corte de Justicia ha emitido ya 2 o 3 jurisprudencias en las cuales se establecen las condiciones de que sí es un riesgo de trabajo cuando se le está obligando al trabajador a asistir a su centro de trabajo por parte del patrón. En este caso, si el trabajador, como no se puede determinar específicamente el lugar donde y el día que tuvo la contaminación por el virus, entonces en la Ley Federal del Trabajo establece que ante la duda se estará todo el tiempo en favor del trabajador. Así lo establecen los primeros artículos de la Ley Federal del Trabajo. En consecuencia, la Suprema Corte emite estas jurisprudencias en el sentido de que si el patrón está obligando al trabajador a asistir a su centro de trabajo y no le da los implementos necesarios para protegerse, entonces el patrón es el responsable de lo que le suceda al trabajador. Y el trabajador tiene la facultad, en su caso, previa comprobación lógico, de que si él no se le da los implementos necesarios para su protección, el trabajador no estaría obligado a presentarse a trabajar. ¿Sí? Entonces, la situación de que si el trabajador se ve contaminado por este virus es un riesgo de trabajo, ya está definido así por la Suprema Corte de Justicia. Que el trabajador no se deba de presentar porque no se le dan los medios de seguridad también ya está definido en el criterio de la Suprema Corte, ¿sí? Y que se debe de reclamar el riesgo de trabajo al patrón y en su caso al ISSSTE mismo, porque
o se le notifica al área de lo que es seguridad e higiene del ISSSTE para que acuda al centro de trabajo a supervisar que no se le están proporcionando los medios de seguridad. Sí, licenciado. A ver, para ser un poquito más específicos, dentro del gobierno de la Ciudad de México hay diferentes actividades que realizan los trabajadores, diferentes centros de trabajo, y aquí yo he observado, y también a través de la queja que los mismos compañeros manifiestan, incluso a través de las redes sociales, es que hay diferentes gacetas que han salido donde se confunde al trabajador y se hace una separación entre áreas prioritarias y áreas no prioritarias. Los trabajadores, por ejemplo, y se hace también una distinción entre los trabajadores administrativos y los que son operativos. También se hace una diferenciación entre los que son o pertenecen a un grupo vulnerable y a los que tienen una situación de salud sin ningún problema. Pero todo esto se utiliza precisamente para negarles o concederles, en este caso, resguardarse en su domicilio en estos momentos que estamos en la cuestión del semáforo rojo. Entonces yo quisiera ponerle el caso, por ejemplo, un trabajador de salud que no tiene problemas de salud, pero que trabaja en un hospital o centro hospitalario donde no se le brinda la protección adecuada porque no se le da el equipo que está especificado por la Organización Mundial de la Salud, porque las condiciones donde él labora tampoco se llevan a cabo las cuestiones de limpieza o de sanitizar adecuadamente el área de trabajo, ese trabajador sí puede tener ese derecho de pedir que su salud sea protegida y solicitar ese resguardo. Bueno, de entrada todos los trabajadores, todos sin excepción, llámeles como les llames, tienen el derecho de exigir los medios de protección para no contaminarse por este virus. Y máxime los que están en focos rojos, que en un momento dado son áreas donde prevalece las personas que están contaminadas de ese virus. Entonces, con mayor razón, esas personas que se tiene la certeza de que ahí hay el foco de infección, pues sí se les debe de dar antes de que ingresen, se les debe de dar todos los implementos necesarios para preservar su salud. Claro, entonces quiere decir que aunque trabaje en áreas prioritarias como es Secretaría de Salud, como es Sistema de Aguas, como es Protección Civil o alguna otra área prioritaria, si un trabajador no recibe el equipo de protección adecuado, esa razón es suficiente para él solicitar su resguardo en su domicilio. Así es. Y obviamente si el trabajador, además de que no se le brinda este equipo de protección, pertenece a un grupo vulnerable, es decir, tiene una condición de salud que le puede provocar un mayor consecuencia para él si se infecta de este virus, con mayor razón, si no cuenta con este equipo, ese trabajador debe de estar resguardado. Sí, debe ser protegido. Es obligatorio para el patrón, si sabe y le consta que ese trabajador pertenece a un grupo vulnerable, es obligación del patrón de no darle acceso al centro de trabajo y que se vaya a su domicilio a resguardar. Sí. Otra pregunta. Un trabajador administrativo, independientemente de si está o no en contacto directo con personas que puedan estar contaminadas de este virus, ese trabajador que es administrativo también debe de ser protegido, también debe de brindársele a él el equipo de seguridad. ¿Sí? Todos los trabajadores tienen ese derecho de que se les den los implementos necesarios para su protección, porque que los focos de infección están desde que sales de tu domicilio hasta tu centro de trabajo y viceversa. Entonces, no puede determinarse con precisión en qué espacio fue donde te puedas contaminar, ¿sí? Y por esa simple y sencilla razón, entonces se presume que el trabajador se tiene el derecho de reclamar por riesgo de trabajo y todas las prestaciones que vienen adicionales al riesgo de trabajo.
¿sí? Y no hay antigüedad en estos casos, si tiene un día, 2 días, un mes o 3 meses, 5 años o 10 años de haber ingresado a trabajar, ese trabajador, si llegara a fallecer, sus familiares derechohabientes son los que tendrían el derecho a todas las prestaciones que derivan de ello. Inicialmente con la pensión por viudez o pensión por orfandad o pensión por invalidez, según el caso. Sí, entonces quiere decir con esto que usted está comentando que tampoco importa aquí si el tipo de contratación que tenga el trabajador, es decir, no es necesario que la persona o el trabajador sea de base para reclamar ese riesgo de trabajo. También lo puede hacer el trabajador de nómina 8, de estabilidad laboral. No importa si el trabajador tampoco tiene o no dígito sindical, o sea, todos deben de gozar de ese derecho de reclamar riesgo de trabajo si así lo está la autoridad no le brinda el equipo o lo obliga a trabajar cuando no le corresponde y le impide resguardarse. Quiere decir que ese trabajador, independientemente de esta situación laboral, tiene ese derecho de reclamar el riesgo de trabajo, o como usted lo mencionaba, en caso de fallecer, la familia de este trabajador puede reclamar ese riesgo de trabajo. Todos los trabajadores, sin excepción, todos tienen el derecho de reclamar el riesgo de trabajo en el caso que esté asistiendo a su centro de trabajo y se vea contaminado por este virus. Y tiene derecho a todas las prestaciones que tienen cualquier trabajador de base, ¿sí? Por la siguiente razón, o sea, en este caso la ley no distingue si o no eres de base, o si o no eres sindicalizado. El hecho de que de manera absurda en el área de lo que es el gobierno de la ciudad, y así también sucede en los otros gobiernos, ¿sí? De que porque tienen o no dígito sindical les dan un trato diferente, eso es la comisión de un delito que se llama discriminación. Aquí lo que es que la afiliación sindical no tiene por qué alterar el fondo de la relación laboral, porque existe, por ejemplo, el convenio 87 y el convenio 98 de la OIT, que como no contravienen a la Constitución Federal, entonces se asume lo que es el artículo 133 constitucional, que dice que todos los convenios internacionales que no contravengan a la presente, sí, serán la norma suprema del país. En este caso, los convenios 87 y 98, sí, establecen el derecho del trabajador de decidir si son o no sindicalizados. Y si ellos deciden no serlo, ¿sí?, no por esa decisión deba de privárseles de algún derecho. Entonces, si se les priva de los derechos, dejaría de ser una garantía para el trabajador, ¿sí? Y en este caso, cuando a consecuencia de que no tienen un dígito sindical, les privan de prestaciones, ahí hay la comisión de un delito. Y es un delito grave, que solamente el trabajador de no sindicalizado que se vea privado por esa razón de los derechos y prestaciones deberá de presentar una denuncia ante la Fiscalía Especializada, que es de Servidores Públicos. Sí, licenciado. De otra pregunta muy importante, sé que es un poquito extensa a lo mejor la respuesta, pero ¿qué sucedería si un trabajador hace efectivo ese riesgo de trabajo? ¿A qué tiene derecho tanto él o en caso de fallecer la familia del trabajador? ¿A qué tiene derecho al reclamar este riesgo de trabajo? Hablando de derechos, tendría derecho a reclamar lo que es el seguro del FONAC, lo que es la parte proporcional del FONAC, lo que es el fondo de la vivienda, lo que es la parte proporcional del SAR,
lo que es el pago de marcha, lo que es el apoyo económico para los casos de los funerarios, de los gastos funerarios, que es diferente al pago de marcha. También tendría derecho a que se le asigne la plaza al familiar que se proponga, que es un familiar directo. También tiene derecho la viuda o el viudo a la pensión por viudez o por o por orfandad, en caso de que sean menores de edad, y si son mayores de edad pero están estudiando hasta los 25 años, tendrían derecho a cobrar la pensión por ese lapso de tiempo. También, en caso de que haya hijos que estén en estado de interdicción, que esos tendrían la pensión con carácter vitalicio, ¿sí? Estas personas, o las concubinas, se declara el concubinato, y si el trabajador con anticipación a su muerte va al registro civil y levanta o hacen un acta de concubinato, con ella posteriormente la concubina, sin necesidad de ir a un juzgado de lo familiar a que se le declare la calidad de concubina, ella puede ejercer con esa acta ya sus derechos a la pensión, ya sea en el ISSSTE o sea en la Caja de Previsión para Trabajadores a lista de raya, caso del gobierno de la ciudad. Sí, otra pregunta también, ¿cuál es el procedimiento para llevar a cabo este reclamo de riesgo de trabajo y cuánto tiempo tiene la persona para hacer válido este reclamo? Bueno, lo que sucede es que el obligado a emitir el dictamen del riesgo de trabajo es el ISSSTE, ¿sí? Para el caso de los servidores públicos afiliados al ISSSTE. Para el caso de los organismos públicos descentralizados que están sujetos a contratos colectivos y que la seguridad se las proporciona al Seguro Social, entonces el Seguro Social es el que debe de emitir el dictamen de la clasificación de riesgo de trabajo. Si acaso cualquiera de los dos, el patrón y el Seguro Social o el ISSSTE, niegan ese derecho al trabajador, entonces deben de demandarlo. Para el caso de los servidores públicos que se regulan por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, tienen, de acuerdo al artículo 114, tienen el derecho de demandar dentro de los 2 años siguientes al evento, pero lo deben de hacer con anterioridad a esos 2 años. Y en el caso de los organismos públicos descentralizados que se regulan por la Ley Federal del Trabajo, también tienen los 2 años para reclamar el riesgo de trabajo. Sí, gracias. Retomando los ejemplos que le puse al principio, licenciado, de un trabajador que tiene una condición vulnerable, que no cuenta con el equipo de protección, y que lo obligan a trabajar a pesar de esas circunstancias, ¿él cómo podría hacerle para documentar esa situación de esa obligación que le está haciendo la autoridad? Porque obviamente el temor de ellos es que si no se presentan, se lo pueden considerar como falta, y si se acumulan las faltas, pues es motivo de un despido, entre comillas, justificado. ¿Qué podría hacer en este caso un trabajador? Bueno, el trabajador debe de hacerle del conocimiento a la misma autoridad que no le está aportando los medios o los implementos de seguridad. Y en consecuencia tiene 2 opciones. Una, en su caso, no presentarse y promover el juicio de amparo indirecto por razones de salud, porque ya se atropella, se violan los derechos humanos de esa persona. Y la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido jurisprudencia respecto a la obligación que tiene el patrón de darle todos los implementos al trabajador para que se pueda presentar a su centro de trabajo.
Ok, entonces tendría que hacerlo de manera escrita, esa comunicación con su superior, Así o es. bien acudir ya a una institución para llevar a cabo esta cuestión del amparo. Así es. Ok. Sí. Y bueno, otra pregunta muy importante. ¿Quiénes podrían en un momento dado brindar, cómo le puedo explicar, esta asesoría, este acompañamiento al trabajador? Porque para dar ese paso de ellos acudir, sobre todo ahorita también que la en cuestión de los tribunales y no tampoco está formalmente ahorita trabajando todos los tribunales, ¿a dónde podrían acudir o con qué autoridad podrían asesorarse? Bueno, en el caso de los tribunales que están cerrados, pero hay, por ejemplo, en los casos del amparo, sí están dándoles asesoría aquí por donde está la Secretaría de Gobernación. Ahí hay una dependencia de la Suprema Corte, que es donde está la Defensoría de Oficio, que les da toda la asesoría y les llevan el proceso. Eso es en ese caso. En el momento en que entren en vigor a trabajar los tribunales, pues el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje tiene un área que se llama Procuraduría de la Defensa del Trabajo. Ahí puede presentarse también el trabajador y ahí mismo le hacen las gestiones necesarias para el reconocimiento de un riesgo de trabajo. Y en este caso también la autoridad puede incurrir en el delito de homicidio culposo porque obligue a un trabajador a asistir a su trabajo y como consecuencia directa se acredite que este trabajador falleció y se contaminó ahí, entonces el patrón puede incurrir en ese delito. Así es. Bueno, precisamente era una de las preguntas que yo le iba a hacer, en el sentido de que qué está sucediendo, porque sí hemos tenido conocimiento a través de la queja que han hecho compañeros. Sí ha habido compañeros que han sido obligados a trabajar, aun cuando no tienen el equipo de protección o presentan una condición de salud no favorable, y sí ha habido fallecimientos por este motivo. Sé que tienen que ir a estas instancias, pero ¿quién más podría ayudarles o brindarles toda esta orientación? Porque es constante la queja de estos compañeros de esa obligación que tienen, de ese temor, y finalmente deciden ellos continuar trabajando precisamente para no tener atravesar por estas situaciones. Bueno, la jefa de gobierno, la doctora Claudia, ha instruido a su gobierno, a sus inferiores, a que si el trabajador es una persona de las que están en los grupos vulnerables, no se presenten definitivamente a trabajar, hasta en tanto no se haga lo del semáforo, que lo pongan en el semáforo verde. Y también ha señalado la jefa de gobierno las políticas de protección a aquellos grupos que están prestando los servicios de mayor relevancia o más que nada en relación a la pandemia. Y desgraciadamente no hay un criterio homogéneo de los subordinados de la jefa de gobierno, porque hemos visto que cada uno asume un criterio de acuerdo a su inteligencia y que desgraciadamente brilla por su ausencia en los casos de las autoridades a que nos referimos, porque desde el momento en que estén obligando a un trabajador a asistir cuando sabemos que es de un grupo vulnerable, pues esta es ignorancia de ese sujeto o arrogancia, ¿sí? O prepotencia. Entonces ya es otro tipo de conductas, ¿sí? Que también puede ser responsable de delito de lesiones también, porque si ese trabajador tiene alguna consecuencia, porque puede enfermarse y no morirse, pero claro, esa situación fue provocada por ese servidor público, entonces el trabajador también puede denunciar.
Una pregunta, licenciado. Con respecto a esto, el video que dio la doctora Claudia Sheinbaum en el mes de marzo, indicando todo esto, sigue vigente entonces, ¿no? Ah, claro. Porque las autoridades han estado diciendo que ya este video ya no procede porque ya pasó el tiempo, ¿no? Y yo creo que hasta el momento se ha estado manejando sobre eso, ¿no? La jefa de gobierno fue clara y precisa en el sentido de que estas situaciones iban a prevalecer hasta en tanto no se declarara el semáforo en naranja o verde, ¿sí? Y se tendría que señalar por parte de ella, ¿sí? Se tendría que señalar el día en que se entrara ya en vigor todas las funciones. Y es lo que se les indica a los compañeros, ¿no, licenciado? Mientras la doctora no anuncie nada, yo creo que sigue vigente la situación, ¿no? La norma que porque desgraciadamente hasta el sindicato les ha dicho a los compañeros que se tienen que ya estar presentando porque esto ya caducó y no es cierto. Lo que pasa es que hemos observado que los que dicen ser parte de o representantes sindicales, pues están más comprados por las alcaldías o por las dependencias y se confabulan con los servidores públicos de esas áreas y cuando el trabajador pide una asesoría con estos supuestos representantes, en primera por su ignorancia y en segunda porque ellos tienen prerrogativas que no tienen los trabajadores en forma ordinaria. Y cuando ellos, por ejemplo, cobran tiempo extra cuando ellos no trabajan ni lo devengan de ninguna forma, cobran guardias y tampoco las devengan y tienen prerrogativas como que les dan plazas para sus familiares, para sus amistades o para algún negocio que ellos traen y de esa manera los tienen también coaccionados a ellos porque si no pues les retiran esas prerrogativas y por esa razón el supuesto representante pues malorienta al trabajador. Entonces queda claro, licenciado, de que esto sigue vigente para que los compañeros escuchen, ya que ha habido algunas personas que dicen que ya esto ya se anuló, ¿no? No, ha sido muy clara en las conferencias que ha dado la jefa de gobierno en que se debe de sostener lo del semáforo rojo y que solamente son las funciones más elementales para contrarrestar la situación de la pandemia. Pero te repito, no hay un criterio homogéneo de los subordinados y cada quien quiere hacer su capricho. Y entonces, como ahorita vemos, por ejemplo, en el caso de la delegación Benito Juárez, ¿sí?, que retrasa el pago de los salarios a los trabajadores y se lava las manos como Poncio Pilatos, no es que capital humano es el que no está cumpliendo, ¿sí? Entonces, de esa manera, y ya los trabajadores van y le reclaman a capital humano, no, es que es la alcaldía, y ahí se los traen. Entonces vemos que la jefa de gobierno dijo que el hecho de que hubiera el confinamiento y quédate en casa, como le dicen, no iba a ser, los trabajadores no iban a ser privados de ninguna prestación, ¿sí? Entonces, los que están actuando de esta manera caprichosa e irresponsable son los servidores públicos subalternos a la jefa de gobierno. Okay, licenciado. Incluso en esta cuestión de la diferencia de criterio y que no respetan lo que ya está establecido, también es esta queja constante de la falta de equipo de protección. Por ejemplo, en la Secretaría de Salud también el problema es que el poco equipo que hay se lo brindan directamente a los profesionales que están en contacto directo con los usuarios o con los pacientes, no necesariamente de COVID, pero todo el personal restante queda desprotegido en ese sentido, porque el criterio para ellos es que el equipo de protección solamente es para ese tipo de personal, pero ahí todos los demás están también siendo afectados por esta falta de equipo, ¿no? Hay una apreciación de carácter subjetiva muy equivocada, ¿no? Porque, por ejemplo, de las camas de donde están
aposado las personas que están enfermas, ¿sí? Esas camas se les cambia la ropa. Todo lo que tienen, sábanas y todo lo que tienen ahí, se les cambia. Y hay quien se aboca a eso. Esa persona está en contacto directo. Pero esa persona va y lo lleva donde se lava esa ropa. Y hay personas ahí que están al cuidado de las máquinas que hacen el lavado de esa ropa. Esas personas, aun cuando no están con el paciente, están directamente con todos los flujos del paciente. Y ahí también va el virus. El de intendencia, ¿sí? El de intendencia que anda limpiando donde están los pacientes y en las áreas donde está pasando la gente que de alguna manera están también distribuyendo el virus. Entonces, esa gente también está en la primera fila. Claro. Y se les debe de resguardar. Pero el personal administrativo que atiende a los propios doctores, a las enfermeras y al público, pues también está expuesto en primera línea. Por supuesto. ¿Sí? Y bueno, también el reclamo aquí, como le mencionaba al principio, es de otras dependencias que no es su función atender a personas contaminadas de COVID, pero sí atienden al público, ¿no? Y también esas personas deben de recibir una protección adecuada, porque también están expuestos en este momento de la pandemia. Pues el virus está en todas partes, ¿no? Así es. Está en todas las Sí, no está alcaldías, en enjaulado. todas las colonias. Entonces, todas esas personas que trabajan con trato directo al público también están expuestas al virus, y también aquí se debe de aplicar ese concepto del riesgo de trabajo, Así ¿no? es. Pero bueno, aquí ya nada más para de darle la palabra a Marco, también el criterio de las autoridades o absurdo es que el pretexto para no brindarles el equipo de protección adecuado es que los trabajadores reciben cierta prestación con la cual ellos pueden utilizar para comprar ese equipo de trabajo. En este sentido, es también absurdo, ¿no?, que se le pida al trabajador que lo compre de su propio dinero, cuando la obligación clara es la autoridad, el responsable de cada centro de trabajo debe de brindar ese equipo adecuado a los que están desempeñando la función en este sentido. Por ley le corresponde al patrón, ¿sí? Es su obligación aportarle al trabajador. Y así lo determina el reglamento de seguridad, de seguridad e higiene. Así lo determina. Y así lo determina la ley del ICE también, ¿sí? Que se le debe de dar todos los implementos de seguridad al trabajador para el desarrollo de sus funciones. Y estamos hablando también de otra área que por ahí hemos recibido muchas quejas, que es el área de panteones, sí, que tienen contacto directo con los difuntos de COVID o de otras enfermedades, ¿sí?, que pueden ser también contagiosas y que no les dan ningún medio de seguridad. También los de limpia, que desgraciadamente los ciudadanos no tenemos la educación de recoger las cosas como son los tapabocas, como son las escafandras que traen, la ropa que se ocupa en lo ordinario y que pueda estar contaminada del COVID. Ellos están pidiendo que se echen en bolsas de plástico y se cierren con seguridad para que ellos no se puedan contaminar, porque no traen ni guantes, no traen mascarilla, no traen tapabocas, y si los traen es porque ellos los están comprando, ¿sí? Entonces eso también es en detrimento de su precario salario, que ya de por sí lo es, y todavía que los obliguen a comprar implementos de seguridad e higiene, pues considero que es gravoso a la fecha, ¿no? Claro. Marco. Pues licenciado, qué bueno que tocó ese punto, porque hay muchos compañeros de limpias, de panteones, que pedían ese apoyo que ahorita está usted dándoles la información, ¿no? Entonces, pues, le piden de favor que pues los oriente, que porque son gente olvidada, que ni el sindicato ni nadie les informa nada, ¿no? Y hasta ahorita que ellos se manifiestan, usted les dé el apoyo.
Sí, claro, en cualquier momento que ellos lo requieran, estamos en la mejor disposición de orientarlos y si es necesario, pues intervenir, ¿no? Ok, licenciado. Luz. Pues de mi parte son todas las preguntas que yo quería hacerle al licenciado. No sé Licenciado, una pregunta que me han estado haciendo ahorita en redes sociales es que ¿qué ha pasado con las plazas de los compañeros fallecidos? ¿Usted tiene alguna información, algo que sepa? Bueno, las gestiones se están haciendo tanto por los grupos que apoyan como por la misma federación y bueno, los propios trabajadores ingresaron sus documentos y se les está dando seguimiento. Pero la razón que la autoridad, en este caso, arguye es falta de presupuesto, que ha habido, lógico, y se entiende, por lo de la pandemia ha habido gastos no comprendidos y que por esa razón ha habido impedimento. Pero también tenemos que hacer eco que hay personas que tienen ya 4 o 5 años pidiendo la prestación que las condiciones generales de trabajo establecen como un derecho del trabajador que fallece, de que la plaza se le dé a un hijo directo o a su esposa o a su papá, ¿sí? Aún más allá. Y también eso es para el caso de muerte y para el caso de la jubilación, también tiene el derecho el trabajador de asignar la plaza de pie de rama a su hijo o hija, lo que nada más se da una sola plaza y se les da de pie de rama, cosa que deben de hacer la petición por escrito, reuniendo y acreditando el entroncamiento, y lo tiene que hacer con anticipación de acuerdo a los términos que las propias condiciones generales de trabajo establecen, ¿sí? Pero ha habido un retraso, no sé, la única razón sabemos es carencia de presupuesto, pero que hay la voluntad de asignarlas, sí existe hasta ahorita la voluntad de asignar las plazas. Pues muchas gracias, licenciado. Ahora sí que no sé si usted quiere agregar algo. Bueno, pues simple y sencillamente que estamos en una situación grave, delicada, donde todos, tanto trabajadores como gobernados, ciudadanos, tenemos que cuidarnos en lo personal, no exponernos a la situación de poder ser contaminados. ¿Por qué? Porque, bueno, pues hay muchas reacciones. Yo he visto que personas en menos de 12 horas, 24 horas sanan, pero hay personas que se agravan en un día y fallecen al día siguiente, y hay personas que tardan 15 o más días enfermos, hay quienes se recuperan, hay quienes no. Entonces, aquí nada más, bueno, la única de las observaciones es que también en las instituciones de carácter oficial es muy alto el índice de muertes, y en los lugares como los hospitales particulares es bastante bajo el índice de muerte. Pero los costos son muy graves en la iniciativa privada, y acá en lo que es en los oficiales no, pero pues si vas a estar expuesto a esa estadística de muertes, pues mejor no voy, mejor me curo en mi casa, ¿no? Muy bien, licenciado. Luz, ¿alguna otra situación, pregunta? Pues no, nada más, como lo comentaba el licenciado, tenemos que estar conscientes de que estamos en una situación crítica, y nuevamente la invitación de nosotros es a que el trabajador pues pierda el miedo, ¿no? Pierda el miedo y reclame lo que por derecho le corresponde, todavía más cuando es su salud o es su vida la que está en peligro, ¿no? Así es. También, licenciado, con respecto a algunas preguntas que tienen los trabajadores, me gustaría enviárselas en un momento, en un rato, y a ver si nos da respuesta en días siguientes para que los compañeros vean que se les está atendiendo todas sus situaciones, ¿no? Claro que sí, estamos en la mejor disposición de aclarar cualquier duda que haya. Pues muchas gracias, Luz, licenciado, y los seguimos invitando de Cambio Sindical que nos sigan. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. Hasta luego.